Año 450 después de Cristo. En algún lugar del corazón del Sahara, un mercader romano llamado Septimius camina junto a su camello, agotado tras semanas de viaje. El sol de mediodía es implacable. La arena quema a través de sus sandalias. Su garganta está tan seca que ha olvidado cómo se siente tragar sin dolor. Sus guías bereberes le habían prometido que llegarían hoy, pero todo lo que ve es arena, dunas interminables en todas direcciones. El horizonte tiembla con espejismos que le muestran lagos que no existen. Está empezando a pensar que va a morir aquí. Y entonces, al cruzar una última cresta de arena, se detiene en seco. No puede creer lo que ven sus ojos. Ante él se extiende un valle verde. Verde. Palmeras datileras en filas ordenadas. Campos de trigo dorado meciéndose con la brisa. Huertos de olivos y viñedos. Canales de agua cristalina serpenteando entre los cultivos. Y en el centro del valle, una ciudad. Muros de piedra. Torres de vigilancia. Edificios de varios pisos. Mercados bulliciosos. Miles de personas caminando por calles pavimentadas. Una ciudad en medio del desierto más brutal del mundo conocido. Septimius se frota los ojos. Debe ser un espejismo. Una alucinación provocada por el calor y la deshidratación. Pero no. Es real. Ha llegado a Garama, capital del imperio de los garamantes. Bajo las arenas movedizas del Sáhara yace una historia secreta. No es una historia de desolación. No es una historia de vacío eterno. No es la historia de arena y muerte que nos han contado. Es una historia de imperios magníficos que surgieron, prosperaron y desaparecieron en el corazón del desierto más grande del mundo. Cierra los ojos por un momento. Imagina el Sáhara. ¿Qué ves? Probablemente dunas infinitas de arena dorada bajo un sol abrasador. Quizás algún camello solitario. Quizás beduinos nómadas envueltos en telas contra el viento. Pero sobre todo, vacío. Nada. Un mar de arena sin vida, sin historia, sin significado. Ahora quiero que borres esa imagen completamente de tu mente, porque está equivocada. Profundamente, fundamentalmente equivocada. Hace apenas 5000 años, un suspiro en términos geológicos, el Sáhara no era un desierto, era un paraíso. Había lagos tan grandes como mares interiores, ríos caudalosos que atravesaban praderas infinitas donde pastaban manadas de elefantes, jirafas, hipopótamos. Selvas densas donde los cazadores perseguían antílopes. Sabanas fértiles donde los primeros agricultores africanos cultivaban sus cosechas. Y había humanos. Millones de humanos. No nómadas dispersos luchando por sobrevivir. Civilizaciones. Ciudades. Imperios. Gente que construyó sistemas de ingeniería hidráulica más sofisticados que los romanos. Que controló rutas comerciales que movían más oro que todas las minas de Europa combinadas. Que desarrolló arte, arquitectura, astronomía, agricultura, en el corazón de lo que hoy es el desierto más hostil del planeta. Y luego, desaparecieron. Enterrados bajo millones de toneladas de arena. Olvidados por los libros de historia. Borrados de la memoria colectiva de la humanidad. Hasta ahora. Porque los arqueólogos están desenterrando secretos que reescriben todo lo que creíamos saber. Cada año, cada mes, nuevos descubrimientos emergen de las dunas. Ciudades que nadie sabía que existían. Sistemas de túneles que se extienden por miles de kilómetros. Tumbas de reyes cuyos nombres nunca habíamos escuchado. La historia del Sáhara no es la historia del vacío. Es la historia de la capacidad humana de sobrevivir, adaptarse y prosperar contra probabilidades absolutamente imposibles.
cómo construyeron ciudades donde no llueve nunca, cómo alimentaron a poblaciones de cientos de miles sin una gota de agua del cielo, cómo crearon riqueza en medio de la nada. Y quizás la pregunta más importante de todas: ¿qué podemos aprender de ellos para enfrentar nuestros propios desafíos climáticos? Estamos a punto de descubrirlo. Prepárense para conocer los imperios olvidados del Sáhara. Para entender la historia de las civilizaciones saharianas, primero tenemos que destrozar el mito más grande de todos. El Sáhara no siempre fue un desierto. Esto no es especulación, no es teoría alternativa, no es pseudociencia. Es un hecho científico demostrado por décadas de investigación rigurosa en geología, paleoclimatología, arqueología y biología. Pero permíteme contarte cómo lo descubrimos, porque la historia del descubrimiento es casi tan fascinante como el descubrimiento mismo. El explorador que no creyó lo que veía. En 1850, un explorador alemán llamado Heinrich Barth atravesaba el Sáhara Central en una expedición financiada por el gobierno británico. Era una misión peligrosísima. Varios de sus compañeros morirían durante el viaje. Pero Barth estaba decidido a documentar todo lo que encontrara. En las montañas del Tasil y Najer, en lo que hoy es el sureste de Argelia, Barth encontró algo que le dejó perplejo. Las paredes de los cañones estaban cubiertas de pinturas. Pinturas antiguas, claramente de miles de años de antigüedad, mostrando escenas que no tenían ningún sentido en el contexto del desierto brutal que le rodeaba. Había dibujos de hipopótamos, de cocodrilos nadando, de elefantes y jirafas pastando en praderas, de personas en canoas pescando en ríos, de mujeres nadando en lagos. ¿Hipopótamos? ¿En el Sáhara? ¿Canoas? ¿Dónde diablos iba a haber agua para canoas en este infierno de arena? Barth pensó que quizás los antiguos habitantes habían imaginado estas escenas, que eran representaciones mitológicas, no retratos de la realidad. Estaba equivocado. Un siglo después, los científicos confirmarían que esas pinturas no eran fantasías. Eran registros precisos de cómo había sido el Sáhara miles de años antes. La ciencia confirma lo imposible. El Sáhara es enorme. Con sus 9 millones de kilómetros cuadrados, es más grande que Estados Unidos, más grande que China, más grande que Australia, más grande que toda Europa occidental combinada. Es el desierto cálido más extenso del planeta, el más brutal, el más implacable. Hoy, la precipitación anual en la mayor parte del Sáhara es inferior a 25 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, Madrid recibe unos 400 milímetros al año. Londres, 600. El Sáhara Central recibe menos agua en un año que Londres en 2 semanas. Hay zonas del Sáhara donde no ha llovido en décadas, literalmente décadas sin una gota de agua del cielo. Las temperaturas pueden superar los 55 grados centígrados durante el día, suficiente para freír un huevo en la arena, y caer bajo cero por la noche, cuando el calor escapa hacia el cielo despejado. Es, por cualquier definición razonable, uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Pero no siempre fue así. A partir de la década de 1950, los científicos empezaron a encontrar evidencia irrefutable de un Sáhara radicalmente diferente. Evidencia 1. Los sedimentos de los lagos. Usando técnicas de perforación profunda, los geólogos extrajeron muestras del subsuelo sahariano. Lo que encontraron les dejó atónitos. Bajo las capas de arena había sedimentos lacustres, el tipo de barro y limo que solo se forma en el fondo de lagos. Capas y más capas de estos sedimentos, indicando que los lagos habían existido durante miles de años. Y dentro de estos sedimentos, fósiles. Restos de peces de agua dulce, huesos de cocodrilos, caparazones de tortugas acuáticas, conchas de moluscos que solo viven en agua fresca. No eran lagos pequeños. Algunos eran enormes. El megalago Chad, por ejemplo, cubría un área de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados en su máxima extensión. Más grande que el mar Caspio actual,
el lago más grande del mundo hoy. Donde ahora solo hay arena y roca, había un mar interior con profundidades de más de 150 metros. Evidencia 2. Los ríos fantasma. En la década de 1980, los satélites de radar empezaron a revelar secretos aún más impresionantes. La tecnología de radar de apertura sintética puede ver a través de las capas superficiales de arena seca. Es como tener rayos X para el desierto. Y lo que mostraron esos satélites fue extraordinario. Bajo las dunas del Sáhara hay una red completa de cauces de ríos. No pequeños arroyos, ríos. Sistemas fluviales completos con afluentes, deltas, llanuras de inundación. Algunos de estos ríos fantasma son comparables en tamaño al Nilo. Hay un sistema, llamado río Tamanrasset, que habría fluido desde las montañas del Hogar en Argelia hasta el Océano Atlántico, atravesando más de 1000 kilómetros de lo que hoy es desierto absoluto. Estos ríos están completamente secos desde hace miles de años, pero las marcas de su paso siguen ahí, preservadas bajo la arena, esperando a que alguien las vea. Evidencia 3. El arte rupestre. Y luego está el arte. Las pinturas que Heinrich Barth encontró en 1850 resultaron ser solo la punta del iceberg. En el Tassili Najer hay más de 15.000 grabados y pinturas rupestres identificados. Pero ese es solo un sitio. Hay docenas de otros sitios importantes dispersos por todo el Sahara. En Libia, en Níger, en Egipto, en Mauritania, en Chad. En total, se han documentado más de 30.000 ejemplos de arte rupestre sahariano. Y cada año se descubren más. Estas obras de arte abarcan un periodo de aproximadamente 12.000 años, desde el final de la última edad de hielo hasta aproximadamente el año 1000 a.C. Y cuentan una historia visual de la transformación del Sahara. Las pinturas más antiguas, de hace unos 12.000 años, muestran animales salvajes, búfalos de agua, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, jirafas. Son escenas de caza en un paisaje de sabana africana. Las pinturas de hace unos 7.000 a 5.000 años muestran algo diferente. Ganado doméstico. Rebaños de vacas con cuernos largos. Pastores cuidando sus animales. Campamentos con chozas y familias. Es el registro de una revolución. La transición de la caza-recolección a la ganadería. Ocurrió aquí, en el Sahara Verde, miles de años antes de lo que tradicionalmente se creía. Las pinturas más recientes, de hace unos 3.000 a 4.000 años, muestran caballos y camellos. Para entonces, el Sahara ya se estaba secando. Los lagos desaparecían. Los ríos dejaban de fluir. La gente se adaptaba a condiciones cada vez más duras. Hay una imagen particularmente famosa en el Tassili, llamada Las Nadadoras. Muestra figuras humanas en posturas inequívocas de natación, flotando en agua que hace milenios dejó de existir. Es un fantasma, un eco, un recordatorio de un mundo perdido. El período húmedo africano. Los científicos han dado nombre a esta era de abundancia, el período húmedo africano o Sahara Verde. Duró aproximadamente desde el 9000 hasta el 3000 a.C., unos 6000 años de clima radicalmente diferente al actual. ¿Qué causó este periodo húmedo? Y, más importante, ¿qué lo terminó? La respuesta está en la astronomía. La Tierra no orbita al Sol de manera perfectamente constante. Su eje de rotación bambolea ligeramente, como una peonza que está perdiendo velocidad. Este bamboleo, llamado precesión orbital, sigue un ciclo de aproximadamente 26.000 años. La precesión afecta cuánta radiación solar recibe cada hemisferio en cada estación. Hace 10.000 años, la configuración orbital hacía que el hemisferio norte recibiera más radiación solar durante el verano. Este extra de calor intensificaba los monzones africanos. El sistema de lluvias que hoy riega solo el África ecuatorial se expandía hacia el norte, cubriendo lo que hoy es el Sahara. Llovía. Mucho. Regularmente. Durante miles de años. Los ríos fluían.
Los lagos se llenaban. La vegetación crecía. Los animales prosperaban. Y los humanos construían civilizaciones. Pero la tierra siguió su danza celestial. Gradualmente, imperceptiblemente para cualquier generación individual, el monzón comenzó a retirarse hacia el sur. El proceso fue lento. Tomó siglos, quizás milenios. No fue un apocalipsis repentino. Fue una degradación gradual, generación tras generación, cada una heredando un mundo ligeramente más seco que el de sus padres. Los lagos se encogieron. Algunos desaparecieron completamente. Los ríos dejaron de fluir todo el año, luego dejaron de fluir del todo. Las praderas se convirtieron en matorrales. Los matorrales se convirtieron en arena. El Sahara verde se convirtió en el Sahara que conocemos. Pero, y aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, los humanos que vivían allí no simplemente murieron o huyeron. Se adaptaron. Y ahora llegamos a los verdaderos protagonistas de nuestra historia, los caramantes. Apuesto mi mano derecha a que nunca has oído hablar de ellos. No te preocupes, el 99% de la gente nunca ha oído hablar de ellos. No aparecen en los libros de texto, no tienen películas de Hollywood, no tienen la fama de Egipto, de Grecia, de Roma, de Persia. Y sin embargo, los caramantes construyeron uno de los sistemas de ingeniería más sofisticados del mundo antiguo. Los caramantes mantuvieron una civilización próspera durante más de 1000 años en el corazón del Sahara. Los caramantes comerciaron con las grandes potencias mediterráneas como iguales, no como súbditos o clientes. Los caramantes desafiaron todo lo que creemos saber sobre los límites de la habitabilidad humana. Y fueron olvidados, completamente, absolutamente olvidados, hasta hace pocas décadas. ¿Quiénes eran? Los caramantes habitaron la región de Fezzan, en lo que hoy es el suroeste de Libia. Su territorio se extendía por aproximadamente 180.000 kilómetros cuadrados de desierto, un área más grande que Grecia. Las primeras menciones escritas de los caramantes vienen de fuentes griegas y romanas, y son interesantes. Heródoto, el padre de la historia, escribiendo en el siglo V a.C., menciona a los caramantes de pasada. Los describe como un pueblo que caza a los etíopes trogloditas en carros de 4 caballos. ¿Carros de 4 caballos? ¿En el desierto? Heródoto probablemente escuchó historias exageradas de comerciantes. Pero lo que es significativo es que los griegos ya sabían de los caramantes hace 2500 años. Ya eran lo suficientemente importantes como para merecer mención en las obras de los grandes historiadores. Los romanos tuvieron contacto más directo y más conflictivo. En el año 19 a.C., el general romano Cornelio Balbo lideró una expedición militar contra los caramantes. Fue una de las campañas romanas más lejanas en África, adentrándose cientos de kilómetros en el desierto. Balbo reclamó victoria y celebró un triunfo en Roma, desfilando por las calles con prisioneros caramantes y carros cargados de botín. Se erigieron inscripciones listando las ciudades caramantes conquistadas. Pero aquí hay algo curioso. Los caramantes no fueron conquistados. No realmente. Después de la expedición de Balbo, los caramantes siguieron existiendo exactamente como antes. Siguieron controlando su territorio. Siguieron comerciando. Siguieron prósperos. Los romanos establecieron una frontera, el Limes, en el norte del Sahara. Al sur de esa línea estaban los caramantes, independientes, indomables. Ocasionalmente había conflictos. Los caramantes asaltaban caravanas o asentamientos fronterizos. Los romanos lanzaban expediciones punitivas. Pero nunca hubo una conquista real. Durante siglos, romanos y caramantes mantuvieron una relación complicada. Enemigos a veces, socios comerciales siempre.
lo que los romanos no entendieron. Los escritores romanos describían a los garamantes con una mezcla de desprecio y confusión. Plinio el Viejo los llamaba ladrones y salvajes del desierto. Tácito los mencionaba como bárbaros que atacaban las fronteras del imperio. Pomponio Mela los describía como nómadas sin ciudades ni leyes. Pero había un problema con estas descripciones. Estaban completamente equivocadas. Los garamantes no eran nómadas. Tenían ciudades. Ciudades de verdad, con edificios de piedra, calles pavimentadas, sistemas de alcantarillado, murallas defensivas. Los garamantes no eran salvajes sin ley. Tenían una sociedad estratificada, con reyes, sacerdotes, artesanos, comerciantes, agricultores. Los garamantes no eran simples ladrones del desierto. Eran el centro de una red comercial que conectaba el Mediterráneo con el África subsahariana. ¿Por qué los romanos se equivocaron tanto? Probablemente una combinación de ignorancia, prejuicio y propaganda. Los romanos nunca penetraron realmente en territorio garamante. Sus conquistadas fueron probablemente escaramuzas fronterizas, no ocupaciones reales. Nunca vieron Garama, la capital. Nunca entendieron la escala de la civilización garamante. Y había un elemento de propaganda. Es más fácil justificar guerras contra bárbaros salvajes que contra una civilización sofisticada. La verdad sobre los garamantes tuvo que esperar más de 2000 años para salir a la luz. El redescubrimiento. Durante el período colonial europeo, exploradores y arqueólogos empezaron a encontrar ruinas en el desierto libio. Pero las interpretaron mal. Deben ser ruinas romanas, decían. ¿Quién más podría haber construido algo así en este lugar abandonado? El prejuicio era profundo. Los africanos no podían haber construido civilizaciones sofisticadas por sí mismos. Cualquier evidencia de sofisticación debía atribuirse a influencia externa. Romana, griega, fenicia, lo que fuera. Este prejuicio persistió durante décadas. Fue solo a partir de los años 1960 y 1970 cuando arqueólogos empezaron a tomarse en serio la posibilidad de que los garamantes fueran algo más que bárbaros del desierto. Y fue el arqueólogo británico David Mattingly, a partir de los años 1990, quien revolucionó nuestra comprensión. Mattingly, de la Universidad de Leicester, lideró el proyecto FASAN. Décadas de excavaciones sistemáticas, prospecciones satelitales, análisis de ADN, datación por carbono 14. Todo el arsenal de la arqueología moderna aplicado a resolver el misterio garamante. Lo que descubrió cambió todo. Imagínate esto. Estás volando sobre el desierto libio en un avión pequeño. Bajo ti, nada más que arena. Dunas que se extienden hasta el horizonte en todas direcciones. El tipo de paisaje que hace que te preguntes cómo alguien podría sobrevivir aquí ni siquiera un día. Y entonces el piloto señala hacia abajo. Mira, dice, eso es Germa. Al principio no ves nada. Solo más arena, más roca. Pero entonces tu ojo empieza a distinguir formas. Rectángulos. Líneas rectas que no son naturales. Los restos de muros. Los cimientos de edificios. Y cuando el avión desciende más, empiezas a ver la escala. No es un asentamiento pequeño, es una ciudad. Germa, la antigua Garama, fue la capital del imperio garamante durante más de 1000 años. En su apogeo, probablemente tenía entre 10.000 y 20.000 habitantes. Eso puede no parecer mucho comparado con Roma o Alejandría, pero considera esto. Estamos hablando de una ciudad de 20.000 personas en medio del Sahara, donde no llueve prácticamente nunca. Para alimentar a 20.000 personas, necesitas agricultura a gran escala. Necesitas agua, enormes cantidades de agua. Necesitas una economía funcional, una administración capaz de organizar recursos, una sociedad estable que no colapse ante la primera crisis. Los garamantes tenían todo eso. Las excavaciones de Mattingly y su equipo han revelado una ciudad sorprendentemente sofisticada. Había edificios públicos de piedra labrada,
No adobe, no ladrillo de barro, sino piedra cortada y ensamblada con precisión. Había un sistema de calles organizado, con vías principales y secundarias, plazas públicas, zonas residenciales y zonas comerciales claramente diferenciadas. Había templos dedicados a dioses locales, pero también evidencia de sincretismo religioso con influencias egipcias y mediterráneas. Había talleres de artesanos, metalurgistas, ceramistas, tejedores, produciendo bienes tanto para consumo local como para exportación. Había almacenes y graneros capaces de almacenar las cosechas de toda la región. Y había tumbas, miles y miles de tumbas. La necrópolis de los reyes. Alrededor de Garama y otros asentamientos garamantes, los arqueólogos han identificado más de 100.000 tumbas. 100.000 tumbas. Esto nos dice algo crucial sobre los garamantes. No eran un pequeño grupo aislado. A lo largo de los siglos, millones de personas vivieron y murieron bajo el dominio garamante. Las tumbas varían enormemente en elaboración. Las más simples son poco más que hoyos en la arena con un cuerpo y algunos objetos básicos. Las más elaboradas son estructuras monumentales con cámaras subterráneas, ajuares funerarios riquísimos y evidencia de rituales complejos. Las tumbas de los gobernantes garamantes son particularmente impresionantes. Algunas están coronadas por pirámides. Sí, pirámides. De piedra o adobe. No tan grandes como las egipcias, pero claramente inspiradas por la tradición funeraria del Nilo. Los ajuares funerarios encontrados en estas tumbas revelan la riqueza y las conexiones comerciales de los garamantes. Cerámica importada de todo el Mediterráneo. Joyas de oro y plata. Cuentas de vidrio de fabricación romana. Armas de hierro. Textiles finos. Aceite de oliva y vino en ánforas selladas. Huevos de avestruz decorados. Un artículo de lujo muy valorado en la antigüedad. Pero quizás lo más sorprendente es lo que se ha encontrado de origen subsahariano. Oro, marfil, piedras semipreciosas, incluso restos de animales exóticos. Los garamantes no solo comerciaban con el norte. Eran el puente comercial entre dos mundos, el Mediterráneo y el África profunda. ¿Cómo es posible? Aquí llegamos a la pregunta central de toda esta historia. ¿Cómo? ¿Cómo mantenían una ciudad de 20.000 personas donde no llueve? ¿Cómo cultivaban campos donde el sol calcina todo lo que toca? ¿Cómo sobrevivían, no solo unos años, sino más de un milenio? La respuesta está bajo tierra. Literalmente bajo tierra. Los garamantes desarrollaron un sistema de ingeniería hidráulica que los científicos modernos consideran uno de los logros más impresionantes del mundo antiguo. Se llama el sistema de fogaras. Y es absolutamente extraordinario. Permíteme explicarte cómo funciona un fogara, porque entenderlo es entender por qué los garamantes merecen un lugar junto a los grandes constructores de la antigüedad. Un fogara, también conocido como Qanat en Persia o Qetara en Marruecos, es esencialmente un acueducto subterráneo. Pero esa descripción no hace justicia a la genialidad del sistema. El problema. Imagina que eres un ingeniero garamante hace 2500 años. Tu pueblo vive en un valle rodeado de montañas bajas y mesetas rocosas. No llueve casi nunca. Los ríos que una vez fluyeron se secaron hace generaciones. Los lagos que tus abuelos recordaban ya no existen. Pero sabes, porque la tradición oral lo ha transmitido durante generaciones, que bajo las montañas hay agua. Agua antigua, acumulada durante milenios cuando el clima era diferente. Está atrapada en capas de roca porosa, como una esponja gigante empapada bajo tierra. El problema es que esa agua está a 30, 40, 50 metros de profundidad, a veces más. ¿Cómo la sacas? La solución obvia, que no funciona. La solución más obvia es cavar pozos. Excavar hasta llegar al agua y sacarla con cubos. Los garamantes cavaron pozos. Miles de ellos. Pero los pozos tienen limitaciones severas. Primero, la cantidad de agua que puedes extraer está limitada por cuántos cubos puedes subir por hora. Es trabajo agotador, físicamente extenuante,
que requiere mano de obra constante. Segundo, si extraes agua más rápido de lo que el acuífero puede reponerse, el nivel baja. Tienes que cavar más profundo. Más esfuerzo, menos retorno. Tercero, el agua que sacas de un pozo la tienes que llevar a donde la necesitas. A los campos, a las casas, a los talleres. Más trabajo, más pérdidas por evaporación en el proceso. Para una aldea pequeña, los pozos pueden funcionar. Para una civilización de cientos de miles de personas, distribuidas en cientos de kilómetros, no. Los garamantes necesitaban algo mejor. La solución genial. Lo que inventaron, o posiblemente adaptaron de técnicas persas, los historiadores debaten esto, fue radicalmente diferente. En lugar de traer el agua desde abajo hacia arriba, con pozos, decidieron traerla desde lejos hacia aquí, con túneles. Funciona así. Identificas un lugar en las tierras altas, las faldas de una montaña, una meseta, donde el nivel del agua subterránea está relativamente cerca de la superficie. Este será tu punto de captura. Luego, identificas el lugar donde necesitas el agua, tu ciudad, tus campos, que está en tierras más bajas. Ahora viene lo brillante. Cavas un túnel subterráneo, que conecta ambos puntos. Pero el túnel no es horizontal. Tiene una pendiente muy suave, descendiendo desde el punto de captura hacia el punto de uso. En el punto de captura, el túnel se excava por debajo del nivel freático, el nivel donde la roca está saturada de agua. El agua entra al túnel simplemente porque el túnel está más bajo que el agua circundante. Una vez dentro del túnel, el agua fluye cuesta abajo, siguiendo la pendiente, impulsada únicamente por la gravedad. Al final del túnel, a kilómetros de distancia, el agua emerge a la superficie en el punto de uso. Sale del suelo como un manantial artificial, listo para ser usado. No hay bombeo. No hay cubos que subir y bajar. No hay maquinaria. El agua fluye sola, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es automatización hidráulica del siglo V a.C. La construcción. Pero describir cómo funciona un fógara es mucho más fácil que construir uno. Piensa en lo que implica. Tienes que calcular con precisión la pendiente del túnel. Demasiado empinado y el agua fluirá tan rápido que erosionará el túnel. Demasiado plano y el agua no fluirá o fluirá tan lento que se perderá por filtración. La pendiente típica de un fógara es de aproximadamente 1 a 1000 a 1 a 1500. Es decir, el túnel desciende 1 metro por cada 1000 a 1500 metros de longitud. Imagina calcular eso sin instrumentos modernos, sin niveles láser, sin GPS, sin mapas topográficos detallados. Los ingenieros garamantes lo hacían con observación cuidadosa del terreno, con conocimiento transmitido de generación en generación, quizás con instrumentos simples como plomadas y tubos llenos de agua para verificar horizontalidad. Y acertaban, consistentemente, durante 1000 años. Luego está el problema práctico de la excavación. El túnel típico tiene quizás 1 metro de ancho y 1,5 a 2 metros de alto, lo suficiente para que un trabajador pueda moverse, pero no mucho más. Es un espacio claustrofóbico, sofocante, peligroso. No puedes simplemente excavar desde un extremo al otro. Un túnel de 5 kilómetros tardaría décadas si tuvieras que avanzar metro a metro desde la entrada. La solución: los pozos de acceso. A intervalos regulares, típicamente cada 10 a 20 metros, se cavan pozos verticales desde la superficie hasta el nivel del túnel. Estos pozos madre sirven múltiples propósitos. Primero, permiten extraer la tierra excavada. Los trabajadores excavan horizontalmente en el túnel y pasan la tierra a otros que la suben por el pozo más cercano. Segundo, proporcionan ventilación.
El aire fresco baja por algunos pozos mientras el aire viciado sube por otros, creando circulación que permite a los trabajadores respirar. Tercero, permiten trabajar en múltiples frentes simultáneamente. En lugar de un solo equipo avanzando desde un extremo, puedes tener decenas de equipos trabajando en diferentes secciones al mismo tiempo. Cuarto, después de terminado el Foggara, los pozos permiten acceso para mantenimiento y limpieza. Vistos desde el aire, estos pozos de acceso forman líneas de cráteres que atraviesan el desierto. Son la firma inconfundible de un Foggara, visible en imágenes satelitales como una línea de puntos serpenteando por el paisaje. La escala. Aquí viene lo verdaderamente asombroso. Los garamantes no construyeron 1 o 2 Foggaras. No construyeron 10 o 20. Las investigaciones arqueológicas han identificado más de 600 Foggaras en el territorio garamante. 600 sistemas de túneles subterráneos. La longitud combinada de estos túneles supera los 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros de túneles excavados a mano en la roca del desierto. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente la distancia de Madrid a Moscú, o de Nueva York a Los Ángeles. Todo excavado metro a metro, probablemente con herramientas de piedra y bronce, sin explosivos, sin maquinaria, en condiciones de calor y peligro extremos. Se estima que cada kilómetro de Foggara requería entre 5.000 y 10.000 días de trabajo humano. Multiplica eso por 3.000 kilómetros. Estamos hablando de un esfuerzo de construcción comparable a las grandes pirámides de Egipto, quizás mayor. Y funcionó. Los Foggaras proporcionaban suficiente agua para sostener no solo ciudades, sino agricultura intensiva en el desierto. Los garamantes cultivaban trigo, cebada, mijo. Tenían palmeras datileras, olivos, viñedos, huertos de higos. Cultivaban verduras en jardines irrigados. Tenían jardines. En el Sahara, en el desierto más brutal del planeta. Exportaban productos agrícolas. No solo eran autosuficientes, producían excedentes para el comercio. Es uno de los logros más extraordinarios de la ingeniería antigua, y casi nadie lo conoce. Pero había un problema que los garamantes probablemente entendían, al menos intuitivamente, pero que no podían resolver. Los Foggaras extraían agua de acuíferos fósiles. ¿Qué significa eso? El agua en esos acuíferos no era agua de lluvia reciente, era agua antigua, agua que se había filtrado durante el período húmedo africano, miles de años antes. Agua que se había acumulado durante milenios cuando el Sáhara era verde. Y esa agua no se estaba reponiendo, porque ya no llovía. El clima había cambiado. El monzón se había retirado hacia el sur. Cada gota de agua que los garamantes extraían era una gota que no sería reemplazada. Era, en esencia, minería de agua. Como extraer petróleo o carbón, un recurso finito que eventualmente se agota. Al principio, esto no era un problema. Los acuíferos saharianos eran enormes. Contenían cantidades casi inimaginables de agua acumulada durante milenios. Pero casi inimaginable no significa infinito. Con el tiempo, los niveles de agua subterránea empezaron a descender. Los Foggaras que una vez fluían abundantemente empezaron a producir menos. Algunos se secaron completamente. La respuesta de los garamantes fue cavar más Foggaras, ir más lejos, más profundo, buscar nuevas fuentes. Y funcionó. Por un tiempo. Pero era una carrera que no podían ganar. Los estudios hidrogeológicos modernos estiman que en su apogeo, los garamantes extraían más de 100.000 metros cúbicos de agua al día. Una cantidad impresionante e insostenible. El arqueólogo David Mattingly lo describe así. Los garamantes estaban literalmente bebiendo el agua de la última edad de hielo. Y eventualmente se les acabó.
Esto no significa que los garamantes fueran estúpidos o irresponsables. No tenían forma de medir cuánta agua quedaba. No tenían modelos climáticos. No entendían la geología a nivel que nosotros la entendemos. Hicieron lo que cualquier civilización hace. Usaron los recursos disponibles para prosperar. Y asumieron que podrían seguir haciéndolo indefinidamente. Es una historia que debería sonarnos familiar. Pero los garamantes no vivían aislados. Eran el corazón de una red comercial que conectaba mundos. Las rutas transsaharianas, las autopistas del mundo antiguo y medieval, pasaban directamente por territorio garamante. Para entender la importancia de estas rutas, tenemos que entender qué se comerciaba. Del norte hacia el sur. Sal. Esto puede sorprenderte. ¿Por qué alguien pagaría fortunas por sal? Porque antes de la refrigeración, la sal era la única forma de conservar alimentos. Era tan valiosa que se usaba como moneda. La palabra salario viene de sal. Los soldados romanos eran pagados parcialmente en sal. Textiles. Telas finas del Mediterráneo, especialmente seda y lino, eran artículos de lujo codiciados en toda África. Cuentas de vidrio. Puede parecer trivial, pero las cuentas de vidrio mediterráneas eran extraordinariamente valoradas en el África subsahariana. Se han encontrado como ajuares funerarios en tumbas de reyes africanos a miles de kilómetros de cualquier fábrica de vidrio. Armas. Espadas, puntas de lanza, armaduras de hierro y bronce. La metalurgia mediterránea era superior y sus productos tenían demanda constante. Caballos. Los caballos no sobrevivían bien en el África tropical debido a enfermedades, pero eran indispensables para la guerra y el prestigio. Reyes africanos pagaban fortunas por buenos caballos. Del sur hacia el norte. Oro. Enormes cantidades de oro. Se estima que 2/3 del oro en circulación en la Europa medieval provenía del África occidental, transportado a través del Sáhara. Las minas de Bambouk y Bouré, en la actual Guinea y Senegal, eran las más productivas del mundo. Esclavos. Esta es la parte oscura de la historia. El comercio de esclavos a través del Sáhara precedió al comercio atlántico por más de 1000 años. Millones de africanos fueron transportados hacia el norte como mercancía humana. Marfil. Los colmillos de elefante africano eran transformados en obras de arte, objetos religiosos y artículos de lujo en todo el Mediterráneo. Pieles y plumas. Pieles de leopardo, plumas de avestruz, símbolos de estatus en las cortes mediterráneas. Animales exóticos. Los romanos, en particular, tenían un apetito insaciable por animales africanos para sus juegos de circo. Leones, leopardos, elefantes, jirafas, rinocerontes, todos cruzaron el Sáhara para morir en las arenas del Coliseo. Los intermediarios. Los garamantes ocupaban una posición privilegiada en este comercio. Su territorio estaba exactamente en medio, entre el Mediterráneo y el África subsahariana. No eran solo transportistas, eran intermediarios, financieros, facilitadores. Controlaban los oasis donde las caravanas tenían que detenerse. Proporcionaban guías que conocían las rutas. Ofrecían seguridad, o al menos la ausencia de ataques, a quienes pagaban. Se quedaban con una parte de todo lo que pasaba por su territorio. Era un modelo de negocio extraordinariamente lucrativo. Y explica cómo una civilización en el desierto podía permitirse construir ciudades, importar lujos mediterráneos y mantener un nivel de vida que asombraba a los visitantes. Pero los garamantes, con todo su ingenio, no fueron los únicos jugadores en el gran juego del Sáhara. A medida que los siglos pasaban, otras potencias surgieron para dominar el comercio transsahariano. Y algunas de ellas alcanzaron niveles de riqueza y poder que hacen palidecer incluso a los garamantes. El imperio de Ghana, circa 300 a 1200 después de Cristo. No confundas este Ghana con el país moderno del mismo nombre, están en lugares diferentes. El Ghana histórico estaba situado en la región del Sahel,
justo al sur del Sáhara, en lo que hoy es Mauritania y Mali. Su capital, Kumbi Saleh, pudo haber tenido 20.000 habitantes o más. Ghana controlaba las minas de oro de Bambouk y Bure. Si querías oro africano, tenías que tratar con Ghana. Los mercaderes árabes que visitaban Ghana en el siglo X dejaron descripciones asombradas. Al-Bakri, escribiendo en 1068, describe cómo el rey de Ghana celebraba audiencias sentado en un pabellón decorado con oro, rodeado de guardias con espadas de oro, escudos de oro, collares de oro. Hasta los perros del rey llevaban collares de oro. Puede haber exageración, pero la impresión es clara. Ghana era fabulosamente rica. El comercio de sal por oro era el corazón de la economía de Ghana. La sal venía del norte, de minas en el Sáhara. El oro venía del sur, de las minas de la selva. Ghana se sentaba en medio y se llevaba su parte de ambos. El imperio de Mali, circa 1235 a 1600 después de Cristo, Mali sucedió a Ghana como potencia dominante de la región y la superó en extensión y riqueza. El fundador del imperio, Sundiata Keita, es una figura legendaria cuya historia ha sido transmitida por generaciones de griots, narradores tradicionales. Era un príncipe exiliado que regresó para liberar a su pueblo y fundar un imperio. Pero el gobernante más famoso de Mali fue Mansa Musa, que reinó de aproximadamente 1312 a 1337. Mansa Musa es, posiblemente, el hombre más rico de la historia humana. Esto no es hipérbole. Cuando los economistas intentan calcular las fortunas de los más ricos de todos los tiempos, ajustando por inflación, comparando poder adquisitivo, Mansa Musa consistentemente aparece en el primer lugar o cerca de él. Su riqueza era tan grande que literalmente causó crisis económicas cuando la gastaba. En 1324, Mansa Musa realizó el Hajj, la peregrinación a la Meca que todo musulmán devoto debe hacer al menos una vez en su vida. El viaje le llevó a través del Sáhara, pasando por Egipto. Las crónicas de la época registran que viajaba con una caravana de 60.000 personas. Llevaba 12.000 esclavos, cada uno cargando 2 kilogramos de oro. 80 camellos transportaban entre 23 y 136 kilogramos de polvo de oro cada uno. Cuando llegó a El Cairo, Mansa Musa empezó a regalar oro. A todo el mundo. A los pobres en las calles, a los mercaderes, a los funcionarios del sultán, a cualquiera que se cruzara en su camino. Regaló tanto oro que saturó el mercado egipcio. El precio del oro en El Cairo se desplomó y tardó una década en recuperarse. Mansa Musa, con su generosidad, había causado una crisis inflacionaria en una de las economías más grandes del mundo. En el viaje de regreso, se dice que Mansa Musa se dio cuenta del problema que había causado e intentó comprar de vuelta el oro prestando dinero a interés. Básicamente inventó las finanzas de mercado mientras cruzaba el desierto. ¿De dónde venía toda esta riqueza? De las minas de oro, del control del comercio transsahariano, de siglos de acumulación. Mali no solo era rico en oro, era un centro cultural e intelectual. La ciudad de Tombuctú, bajo dominio de Mali, se convirtió en uno de los grandes centros de aprendizaje del mundo islámico. Tombuctú, la Atenas del Sahara. Cuando los europeos del siglo XIX oyeron hablar de Tombuctú, pensaron que era una leyenda, una ciudad de oro en medio del desierto. Imposible. Pero Tombuctú era real, y era extraordinaria. En su apogeo, en los siglos XV y XVI, Tombuctú tenía 3 grandes mezquitas, incluyendo la famosa Djinguereber, construida con adobe y madera en un estilo arquitectónico único. Una universidad, la Universidad de Sankore, que atraía a estudiantes y eruditos de todo el mundo islámico. Bibliotecas con cientos de miles de manuscritos, textos religiosos, tratados científicos, obras de matemáticas y astronomía, registros históricos, poesía, filosofía. Un sistema educativo que producía graduados respetados en todo el mundo musulmán. Tombuctú estaba al borde del Sahara,
literalmente al borde. El desierto comenzaba a las puertas de la ciudad. Y sin embargo, era un centro de cultura y aprendizaje comparable a cualquier ciudad europea de la época. Los manuscritos de Tombuctú han sobrevivido, milagrosamente, hasta nuestros días. Cientos de miles de documentos, muchos todavía en bibliotecas familiares, están siendo digitalizados y estudiados. Son una ventana invaluable a la vida intelectual del África medieval. El Imperio Songhai, 1464 a 1591 después de Cristo. Songhai fue el último de los grandes imperios sahelo-saharianos. En su máxima extensión, bajo Askia Muhammad, reinó 1493 a 1528, Songhai controlaba un territorio que se extendía desde la costa atlántica hasta lo que hoy es Níger, más de 1.400.000 kilómetros cuadrados, uno de los imperios más grandes de la historia africana. Askia Muhammad era un administrador brillante. Reorganizó el imperio en provincias con gobernadores profesionales, estableció un sistema de impuestos eficiente, mantuvo un ejército permanente, fomentó el comercio y la educación. Bajo Songhai, Tombuctú alcanzó su máximo esplendor. La universidad tenía aproximadamente 25.000 estudiantes, en una ciudad de quizás 100.000 habitantes. Era una proporción de estudiantes universitarios que muchas ciudades modernas envidiarían. Pero Songhai tenía una debilidad fatal. Dependía del control de las rutas transsaharianas. Y en 1591, esas rutas fueron cortadas. Una expedición militar marroquí, equipada con armas de fuego que los africanos no tenían, cruzó el Sahara y destruyó al ejército de Songhai en la batalla de Tondibi. Los marroquíes nunca lograron controlar efectivamente el territorio que habían conquistado, pero el daño estaba hecho. El comercio se interrumpió. Tombuctú fue saqueada. Los eruditos fueron deportados. Las bibliotecas fueron destruidas o dispersadas. El gran sistema comercial transsahariano, que había funcionado durante más de 1000 años, nunca se recuperó completamente. ¿Por qué colapsaron estas civilizaciones? ¿Por qué el Sahara pasó de ser un cruce de caminos del mundo a ser el vacío que conocemos hoy? No hay una respuesta simple. Hubo múltiples factores, entrelazados de maneras complejas. El agotamiento de recursos. Para los garamantes fue el agua. Sus acuíferos fósiles eventualmente se agotaron. Los fogaras que una vez fluían abundantemente se fueron secando, uno tras otro. Cuando el agua se acabó, la agricultura colapsó. Cuando la agricultura colapsó, las ciudades no podían alimentarse. Cuando las ciudades se vaciaron, el comercio se desvió hacia otras rutas. Para los imperios del Sahel, el recurso crítico era el oro. Las minas más accesibles se agotaron. Las nuevas minas estaban más lejos, más al sur, más difíciles de controlar. Y luego llegó la competencia. Las nuevas rutas. A partir del siglo XV, los europeos empezaron a navegar alrededor de África. Primero los portugueses, luego los españoles, holandeses, ingleses, franceses. Todos querían acceso directo a las riquezas de África sin tener que pasar por intermediarios. Y lo consiguieron. El oro que antes fluía hacia el norte a través del Sahara empezó a fluir hacia el oeste, hacia los puertos atlánticos. Los esclavos que antes cruzaban el desierto empezaron a ser embarcados hacia las Américas. Las rutas transsaharianas no desaparecieron de la noche a la mañana. Siguieron funcionando durante siglos, aunque a escala reducida. Pero habían perdido su monopolio. Ya no eran indispensables. Los imperios que dependían de controlar esas rutas perdieron su razón de ser. El cambio climático continuo. Y sobre todo esto, el clima seguía cambiando. El Sahara no dejó de secarse cuando los garamantes desaparecieron. Sigue secándose hoy. El desierto avanza hacia el sur, centímetro a centímetro, año tras año. Es un proceso lento, demasiado lento para notarlo en una generación humana, pero inexorable. El colapso final de los garamantes. Para los garamantes específicamente,
El final llegó gradualmente entre los siglos V y VII después de Cristo. No hubo un momento dramático de colapso. No hubo una invasión devastadora o un desastre natural. Fue más bien una muerte lenta. Las ciudades se encogieron. La población disminuyó. Los fogaras dejaron de ser mantenidos. Cuando los árabes llegaron al norte de África en el siglo VII, llevando el Islam, los garamantes ya no existían como entidad política distinta. Su gente se había mezclado con las poblaciones bereberes de la región. Su cultura se había disuelto. Sus ciudades estaban abandonadas. Las arenas del desierto reclamaron lo que los humanos habían construido. Y el mundo olvidó que alguna vez habían existido. Durante siglos, las civilizaciones del Sáhara fueron olvidadas. Los europeos que colonizaron África en el siglo XIX llegaron con prejuicios profundamente arraigados. Para ellos, África era el continente oscuro, sin historia, sin civilización, sin logros dignos de mención. Las ruinas que encontraron fueron ignoradas o atribuidas a otros. Deben ser construcciones romanas. Deben ser fenicias. Deben ser de algún pueblo mediterráneo que pasó por aquí. La idea de que africanos pudieran haber construido ciudades sofisticadas era inconcebible para la mentalidad colonial. Este prejuicio retrasó el estudio serio de las civilizaciones saharianas durante décadas. Pero la arqueología del siglo XX y XXI está cambiando todo. Las nuevas tecnologías. Las herramientas modernas están revelando el Sáhara como nunca antes. Imágenes satelitales. Los satélites pueden ver patrones en el terreno invisibles desde el suelo. Pueden detectar los cráteres de los pozos de acceso de los fogaras. Pueden identificar los contornos de ciudades enterradas bajo las dunas. El proyecto Trans-Sahara de la Universidad de Leicester ha usado imágenes satelitales para mapear miles de sitios arqueológicos que nunca habían sido documentados. Tecnología LIDAR. El LIDAR puede ver a través de la vegetación y revelar estructuras ocultas. En el Sáhara, donde no hay vegetación, puede penetrar capas superficiales de arena y revelar lo que hay debajo. Datación por carbono 14. Permite fechar con precisión materiales orgánicos encontrados en excavaciones, estableciendo cronologías exactas. Análisis de ADN. El ADN antiguo, extraído de restos humanos, revela conexiones genéticas, movimientos de población, mezclas entre grupos. Análisis isotópico. Los isótopos en huesos y dientes pueden revelar qué comía una persona, de dónde venía el agua que bebía, incluso si viajó durante su vida. Los descubrimientos. Cada año trae nuevos hallazgos. En el territorio garamante, más de 100.000 tumbas identificadas, indicando una población acumulada de millones. Más de 600 sistemas de fogaras mapeados. Ciudades y asentamientos que nunca habían sido documentados. Evidencia de comercio con lugares tan lejanos como China. Seda encontrada en tumbas. En Tombuctú, cientos de miles de manuscritos están siendo digitalizados. Se descubren nuevas colecciones familiares regularmente. Los textos revelan un nivel de sofisticación intelectual que sorprende a los académicos. En todo el Sáhara. Nuevos sitios de arte rupestre descubiertos anualmente. Cementerios de gigantes. Restos humanos de estatura inusualmente alta, que sugieren poblaciones bien alimentadas. Restos de embarcaciones a miles de kilómetros del agua más cercana, confirmando la existencia de lagos antiguos. Lo que todavía no sabemos. Por cada pregunta respondida, surgen 10 nuevas. ¿Cómo se organizaba políticamente la sociedad garamante? No tenemos registros escritos propios, solo lo que otros escribieron sobre ellos. ¿Qué idioma hablaban? Probablemente alguna forma de bereber, pero no hay certeza. ¿Cuál era su religión? Hay evidencia de cultos locales, influencias egipcias
quizás elementos mediterráneos, pero los detalles se nos escapan. ¿Cómo exactamente construyeron los fogaras? Los arqueólogos entienden el producto final, pero los métodos exactos de construcción siguen siendo parcialmente misteriosos. ¿Había contacto directo entre los garamantes y China, o el comercio pasaba por múltiples intermediarios? El Sáhara guarda todavía muchos secretos. Cada tormenta de arena revela algo nuevo. Cada cambio en las dunas expone ruinas que nadie había visto en siglos. Es uno de los últimos grandes territorios arqueológicos por explorar. Y la exploración apenas ha comenzado. Y ahora llegamos a la parte que conecta el pasado con nuestro presente. Porque la historia de las civilizaciones del Sáhara no es solo curiosidad académica. Tiene lecciones urgentes para el mundo en que vivimos. Lección 1. La tecnología puede comprar tiempo, pero no puede cambiar la física. Los fogaras fueron una solución brillante. Permitieron a los garamantes prosperar durante más de 1000 años en condiciones que deberían haber sido imposibles. Pero los fogaras no creaban agua, solo la extraían. Y cuando el agua se acabó, la tecnología dejó de funcionar. Del mismo modo, nuestras tecnologías modernas, desalinización, riego por goteo, reciclaje de agua, modificación genética de cultivos, pueden ayudarnos a adaptarnos al cambio climático. Pero no pueden revertirlo. La tecnología es una herramienta poderosa, pero no es magia. No puede violar las leyes de la física. No puede crear recursos de la nada. Lección 2. Las civilizaciones dependen de recursos finitos. Los garamantes basaron su civilización en agua fósil, un recurso no renovable. Mientras el agua fluyó, prosperaron. Cuando se agotó, colapsaron. ¿Te suena familiar? Nuestra civilización global está basada en combustibles fósiles: petróleo, gas, carbón. Recursos que, como el agua de los acuíferos saharianos, se acumularon durante millones de años y no se están reponiendo. Los garamantes probablemente no entendían que su agua era finita. No tenían forma de medirlo. No tenían modelos geológicos. Nosotros sí sabemos que nuestros combustibles son finitos. Tenemos los datos. Tenemos los modelos. La pregunta es, ¿actuaremos diferente? Lección 3. El cambio climático es real, ha pasado antes y puede destruir civilizaciones. El Sáhara Verde no terminó por culpa de los humanos. Terminó por cambios astronómicos en la órbita terrestre, ciclos naturales que han ocurrido docenas de veces en la historia del planeta. Pero las consecuencias para las civilizaciones que vivían allí fueron devastadoras. El cambio climático actual sí es causado en parte por actividad humana, pero las consecuencias serán similares. Patrones de lluvia alterados, zonas habitables que se vuelven inhabitables, recursos que desaparecen. Los garamantes nos muestran qué pasa cuando el clima cambia más rápido de lo que las sociedades pueden adaptarse. Lección 4. La adaptación requiere flexibilidad social. Los garamantes no solo construyeron fogaras, reorganizaron toda su sociedad alrededor de la gestión del agua. Desarrollaron instituciones para coordinar la construcción y el mantenimiento de infraestructura hidráulica. Redistribuyeron población según la disponibilidad de agua. Ajustaron sus cultivos, su dieta, su forma de vida. Fueron flexibles, se adaptaron. Por eso duraron 1000 años. Enfrentar el cambio climático del siglo XXI requerirá adaptaciones similares. Nuevas instituciones, nuevas formas de organización, nuevas formas de vivir. ¿Estamos dispuestos a ser tan flexibles como los garamantes? ¿O nos aferraremos a viejas formas hasta que sea demasiado tarde? Lección 5. El conocimiento puede perderse. Los garamantes desarrollaron conocimientos extraordinarios sobre hidrogeología, ingeniería de túneles, gestión de acuíferos, agricultura en condiciones extremas.
Cuando su civilización colapsó, ese conocimiento se perdió. Pasaron más de 1000 años antes de que alguien entendiera cómo funcionaban los fogaras. 1000 años de ignorancia, de mirar ruinas sin saber qué eran. Esto es un recordatorio sobrio. El progreso no es inevitable ni irreversible. Lo que una generación construye, otra puede olvidar. En nuestra era de información digital, asumimos que el conocimiento está seguro. Pero los sistemas de los que dependemos son frágiles. Los formatos de archivo se vuelven obsoletos. Los servidores fallan. Las instituciones colapsan. ¿Estamos preservando nuestro conocimiento de formas que sobrevivan 1000 años? ¿O estamos tan vulnerables como los garamantes? Lección 6. Los espacios vacíos raramente están vacíos. El Sáhara nos parece vacío porque lo miramos con ojos modernos, desde la comodidad de nuestras ciudades con aire acondicionado. Pero para los garamantes, para los comerciantes de las caravanas, para los nómadas tuaregs, el Sáhara era un espacio lleno de significado, de recursos, de posibilidades. ¿Cuántos otros espacios vacíos en nuestros mapas, físicos o mentales, están en realidad llenos de historias que no conocemos? ¿Cuántas civilizaciones hemos olvidado? ¿Cuántos conocimientos hemos ignorado porque venían de lugares o pueblos que considerábamos vacíos o sin historia? El Sahara del siglo XXI es muy diferente del Sahara de los garamantes. Pero hay continuidades que sorprenden. Las rutas que no murieron. Las caravanas de sal siguen cruzando partes del Sáhara. La Azalai, la ruta de caravanas entre las minas de sal de Taoudeni y Tombuctú, sigue funcionando, aunque ahora compite con camiones. Cada invierno, caravanas de cientos de camellos hacen el viaje de 3 semanas a través del desierto, exactamente como lo han hecho durante siglos. Es uno de los últimos vestigios vivos del antiguo comercio transsahariano. Un puente directo con el pasado. Los tuaregs, los hombres azules del desierto, llamados así por el tinte índigo de sus ropas que se transfiere a su piel, siguen siendo los maestros del Sáhara. Son guías, comerciantes, intermediarios, exactamente como lo fueron sus ancestros. Ahora también son guías turísticos. Llevan viajeros occidentales a ver las estrellas en el desierto, a visitar oasis remotos, a experimentar una fracción de lo que era cruzar el Sáhara. Los fogaras que sobreviven. En algunas regiones, sur de Argelia, Marruecos, Túnez, todavía hay comunidades que dependen de sistemas de fogaras para su agua. Algunos de estos fogaras tienen cientos de años de antigüedad. Unos pocos pueden ser directamente herederos de técnicas garamantes, aunque es difícil establecer continuidad directa después de tanto tiempo. Estos sistemas tradicionales están bajo presión. Las bombas eléctricas modernas pueden extraer agua más rápido. Las generaciones jóvenes emigran a las ciudades. El conocimiento de cómo mantener los fogaras se está perdiendo. Hay proyectos de la UNESCO y otras organizaciones para documentar y preservar estos sistemas. Se reconoce, tardíamente, que representan un patrimonio invaluable de conocimiento sobre cómo vivir de manera sostenible en entornos áridos. Pero el tiempo corre. Los ancianos que entienden los fogaras están muriendo, y con ellos, conocimientos acumulados durante siglos. Los desafíos del presente. El Sáhara hoy enfrenta nuevos desafíos. Conflicto. Grupos armados operan en vastas extensiones del desierto. Tráfico de drogas, de armas, de personas. Zonas enteras son inaccesibles para arqueólogos y científicos. Migración. Cientos de miles de personas intentan cruzar el Sáhara cada año, buscando llegar a Europa. Muchos mueren en el intento. El desierto sigue cobrando vidas, como siempre lo ha hecho. Cambio climático. El Sáhara sigue cambiando. Algunas áreas se están volviendo aún más secas. Otras, paradójicamente, están recibiendo más lluvia, un eco débil del período húmedo de hace milenios.
Hay científicos que proponen proyectos ambiciosos para reverdecer partes del Sáhara. Plantación masiva de árboles, tecnologías de captura de agua, paneles solares que cambien el albedo de la superficie. ¿Es posible? ¿Es deseable? ¿Deberíamos intentar revertir lo que la naturaleza ha hecho? Los debates continúan. El tesoro bajo la arena. Y mientras tanto, los arqueólogos siguen excavando. Cada año, nuevos descubrimientos. Una ciudad que nadie conocía. Un cementerio con miles de tumbas. Un fogara que se extiende kilómetros más de lo que nadie había imaginado. Un manuscrito que reescribe lo que sabíamos sobre el comercio medieval. El Sáhara es uno de los últimos grandes repositorios de historia por descubrir. Sus arenas guardan secretos que apenas estamos empezando a desvelar. ¿Qué más hay ahí abajo? ¿Qué otras civilizaciones esperan ser redescubiertas? ¿Qué otros conocimientos están enterrados bajo las dunas? No lo sabemos. Pero cada descubrimiento nos acerca a entender no solo el pasado del Sáhara, sino el nuestro propio. Empezamos este viaje con una imagen. El Sáhara como un vacío eterno. Un mar de arena sin historia, sin significado. Esa imagen está destrozada. Bajo las dunas hay ciudades. Hay sistemas de ingeniería que rivalizan con cualquier cosa construida por Roma o Egipto. Hay evidencia de millones de personas que vivieron, amaron, comerciaron, lucharon, crearon arte, desarrollaron tecnología extraordinaria y fueron olvidadas. Los garamantes merecen estar junto a los grandes constructores de la antigüedad. Sus fogaras merecen mencionarse junto a los acueductos romanos, junto a las pirámides egipcias, junto a la Gran Muralla china. Su logro, mantener una civilización próspera durante más de 1000 años en el desierto más extremo del planeta, es extraordinario por cualquier medida que usemos. Los imperios de Ghana, Mali y Songhai merecen estar en los libros de historia junto a sus contemporáneos europeos, asiáticos y del Medio Oriente. Mansa Musa, el hombre más rico de la historia, debería ser tan conocido como los Rothschild o los Rockefeller. Tombuctú, la Atenas del desierto, debería ser reverenciada como Oxford o la Sorbona. Y el Sáhara mismo merece ser visto como lo que realmente fue, no una barrera, sino un puente. No un vacío, sino un espacio lleno de vida, comercio, cultura, ingenio humano. La próxima vez que veas un mapa del mundo, mira los espacios que parecen vacíos. El desierto del Sáhara, el outback australiano, la estepa siberiana, el interior de Groenlandia. Pregúntate, ¿qué historias hay aquí que no conozco? ¿Qué civilizaciones florecieron y fueron olvidadas? ¿Qué lecciones nos dejaron que todavía no hemos aprendido? Porque la historia no está solo en los lugares famosos, en Roma, en Atenas, en El Cairo, en Beijing. Está en todas partes, incluso, quizás especialmente, en los lugares que parecen vacíos. Los imperios olvidados del Sáhara tienen mucho que enseñarnos, sobre adaptación, sobre ingenio, sobre los límites de la sostenibilidad, sobre lo que pasa cuando el clima cambia más rápido de lo que las sociedades pueden responder. Son lecciones urgentes para un mundo que enfrenta su propio cambio climático. Solo tenemos que estar dispuestos a escuchar. Solo tenemos que estar dispuestos a recordar. Las arenas del Sáhara guardan sus secretos desde hace milenios. Pero poco a poco, grano a grano, los estamos desenterrando. Y cada descubrimiento nos recuerda que el mundo es más grande, más complejo, más lleno de maravillas de lo que jamás imaginamos. Los garamantes lo supieron. Los comerciantes que cruzaron el desierto lo supieron. Los eruditos de Tombuctú lo supieron. Y ahora, nosotros también empezamos a saberlo. El Sáhara no es un vacío. Nunca lo fue. Y esa es otra historia.